cosas. Muchas informaciones. Muchas informaciones. Ayer, lamentablemente, tuvimos que participar en el velatorio de Orlando Jorge Mera en la funeraria Blandino. Fue expuesto a partir de las 2 de la tarde, pero no fue sino un poquito más tarde hasta que se aperturó para que todo el mundo pudiera entrar, todo el que tenía el interés de darle un abrazo y de mostrar su solidaridad a Orlandito, a su familia, y verdaderamente que la consternación colectiva que tiene la sociedad dominicana, yo creo que no es para menos. Orlando Jorge Mera era una persona con una característica particular, una persona bonachón, asequible, sensible, una persona que a pesar de de dónde proviene, era hijo de un expresidente de la República, su papá fue presidente siendo él muy joven y eso le pudo haber generado algún tipo de ego o situaciones y todo lo contrario, una persona con una característica muy particular. Lo mismo puedo decir de Orlandito, un joven bien formado, con una educación, una decencia, una humildad. Y yo creo que todo esto nos trae a nosotros muchas reflexiones y muchas cosas que la República Dominicana tiene que revisar, sobre todo el tema de la violencia que proviene de lo que está ocurriendo, de todo el bombardeo que tenemos, pero sobre todo también cómo nosotros administramos nuestra sociedad. El contrato social. El contrato social no es más que las reglas que tenemos que establecer para vivir en sociedad. Es decir, la República Dominicana, el mundo, la humanidad, a propósito de que venimos de la naturaleza, es decir, el humano es un animal que tuvo la capacidad de razonar y de pensar, pero sigue siendo un animal y sus reacciones son conforme a esa naturaleza. Y lo que permite que nosotros como humanos no desarrollemos ese instinto animal de devorar, de comer, de destruir, es ese contrato social que definía Maslow en la vida en sociedad, en que si tú haces cosas que riñen con la ley, pueden tener consecuencias. Entonces se está perdiendo eso. Pero además se está perdiendo la justicia divina. Ya la gente no cree en el Dios castiga, no cree en la fe. No, pero eso mismo que tú estás diciendo, Dari, tú sabes que cuando pasó ese terrible suceso, yo me paralicé. Estaba en shock porque no podía entender cómo una persona que ha aportado tanto a su país, una persona, un ser humano noble, una persona afable, una persona íntegra, un excelente político, excelente profesional, en este momento ya no está con nosotros. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando con el mundo? Y justamente eso fue lo que puse en un tuit. Se ha perdido la sensibilidad humana, se ha perdido esa empatía por el prójimo, el amor al prójimo. A veces tenemos amigos y no sabemos si en realidad son verdaderamente nuestros amigos. Entonces, la falta de esa fe en Dios, la gente hoy en día toma las cosas muy a la ligera. Y lamentablemente no tuve el honor, no tuve el placer de conocerlo de manera personal, pero sí en su accionar, en su labor, en su trabajo, su familia, un hombre muy familiar, un hombre muy católico. Y definitivamente, sin lugar a dudas, es una gran pérdida para nuestro país, porque, repito nueva vez, como político y como profesional, aportó mucho a la República Dominicana. Y lamentablemente ya no está con nosotros. Y es una reflexión, es un llamado a la reflexión, que a veces yo tengo personas que no saben que yo me congrego en una iglesia cristiana y no tengo por qué estarlo haciendo público en mis redes sociales ni estarlo pregonando, pero se sorprenden. Y honestamente hemos perdido ese apego a esa fe y a esa devoción en el Señor, que la gente
Ya Y no la tiene. cuando yo hablo del contrato social, lo hago desde el punto de vista del cumplimiento de las reglas. No solo cumplimiento de las leyes, sino el cumplimiento de las normas. Las normas establecidas en un gremio, establecidas en una empresa, establecidas en un grupo social. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Y quiero que me escuchen bien lo que yo voy a decir. Los congresistas de República Dominicana, diputados y senadores, no tienen limitaciones para ingresar con armas al hemiciclo. Oigan lo que yo estoy diciendo. Oigan lo que yo estoy diciendo. Porque una manera de prevenir es ver más allá. Nosotros tuvimos un incidente hace unos años, creo que en el año 2003, 2002, no recuerdo exactamente la fecha, donde Lila Alburquerque procuraba reelegirse como presidenta de la Cámara de Diputados y el diputado Alfredo Pacheco aspiraba a ser presidente. Y en esa discusión, la discusión llegó a tanto que se generó un tiroteo en el hemiciclo. Yo recuerdo, sí. Un tiroteo en el hemiciclo. Eso no tiene madre. Gracias a Dios, nadie resultó herido, nadie resultó muerto, pero sí el evento existe y está registrado en la historia de República Dominicana. Y el que ha ido a la Cámara de Diputados y el que conoce esa dinámica, los diputados de República Dominicana no tienen ninguna restricción para llegar hasta el hemiciclo armado. Y yo sé de diputados que van a sus sesiones armados. Ay, Dios, Dari. Eso es terrible. Entonces, cuando aquí estábamos hablando ayer de los arcos y de toda esa mojiganga, por eso que yo digo que es asigún. La República Dominicana es un país asigún quien sea, asigún donde sea y asigún como sea. Y cuando yo hablo del contrato social, hablo desde que esta tragedia pone de manifiesto que en la República Dominicana no hay mayor valor que el ser, que el querer ser. Aquí hay una lucha constante y permanente por el querer ser, por yo tener. Y en esa lucha constante de yo querer ser y de yo tener, no hay valor por ninguna otra cosa. Y yo por eso quiero llamar a la reflexión.